video anterior vimos qué es la comunicación, cuáles son sus funciones, los aspectos objetivos y subjetivos, los tipos y las direcciones de la comunicación. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de comunicación y sus elementos. Seguramente en la escuela han visto un proceso similar a este, donde existía un emisor, el cual a partir de un proceso de codificación construía y enviaba un mensaje a un receptor que lo recibía y a partir de un proceso de decodificación lo interpretaba y generaba una respuesta o retroalimentación para el emisor. En esta asignatura vamos a profundizar ese proceso para poder entenderlo mejor. Vamos a seguir teniendo un emisor y un receptor, pero en vez de codificación vamos a hablar de un proceso a cargo del emisor que consiste en la elección de significantes, que vamos a ver ahora, y que con esto construye el mensaje. Esos significantes son 4: el mensaje mismo, el código, el medio y el canal. Este es un proceso subjetivo de selección que realiza el emisor. Vamos a analizar ahora cuáles son esos significantes. Vamos a tener el mensaje, que es el contenido de lo que se quiere comunicar, que va a depender de las funciones que esté cumpliendo la comunicación en cada caso. Puede ser información, pueden ser sentimientos, pueden ser emociones. Los mensajes tienen una parte literal, que es la que explícitamente comunican, y una parte simbólica, que es la que representan, que pueden coincidir o no entre ellos. Por ejemplo, si digo, el examen será escrito, tanto lo que digo como lo que representa coincide. Pero si digo el refrán, a caballo regalado no se le miran los dientes, lo literal sería una recomendación de no mirar los dientes de un caballo que nos obsequian. Y lo simbólico es una enseñanza de no buscar los defectos en las cosas que nos son regaladas. En este caso, lo literal y lo simbólico no coinciden. También tenemos el código, que son los signos que se usarán para representar el mensaje. Puede ser lingüístico, o sea, con palabras, como vimos en el video anterior, o no lingüístico, que pueden ser símbolos, sonidos, imágenes, etc. Después tenemos el medio, que es la forma en la que se plasma el mensaje, por ejemplo, oral, escrito, sonoro, táctil, entre otros. Y por último, el canal, que es la vía por la cual se va a transmitir el mensaje. Por ejemplo, Internet, o más específicamente el mail, Instagram, canal de YouTube, campus virtual, o por otro lado también la radio, la televisión, los diarios, o incluso cuando hablamos, el aire. Entonces el emisor toma la decisión sobre los significantes. Los elige según considere cuáles van a ser más adecuados para transmitir el mensaje que quiere enviar. Ya tiene armado el mensaje, entonces lo transmite. Lo envía por el canal. Puede ser que esa transmisión sea o no afectada por factores de cohesión que van a mejorar la efectividad de la comunicación o por factores de distorsión que la van a complicar. Así el mensaje en su parte literal y simbólica es recibido por el receptor. Entonces empieza el primer proceso subjetivo del receptor, la significación. La significación es más que una simple decodificación. Es un proceso de asignación de significado a los mensajes percibidos en el cual van a intervenir factores subjetivos. Por ejemplo, tales como formas personales de interpretación, sobre todo de la parte literal y simbólica del mensaje. Un ejemplo podría ser, una persona podría interpretar la frase "se está ahogando en un vaso de agua" como algo literalmente imposible. Entonces ahora el receptor realiza el segundo proceso subjetivo, la connotación. Para eso vamos a analizar el contexto de la comunicación. Como deben imaginarse, el proceso de comunicación no se encuentra aislado de un tiempo, de un lugar, de características y circunstancias de las personas involucradas e incluso de alguna posible historia en común entre ellas. Etkin propone 3 variables de la situación de comunicación que la va a condicionar.
sobre todo en los procesos subjetivos de cada persona que participe en ella. Esas variables son los individuos, con sus características, sus intereses particulares, entre otras, la relación que hay entre las partes, o sea, la calidad del vínculo entre ellos, y el contexto que los rodea, que son las circunstancias y algunos aspectos sociales. Es así como se construye un marco de referencia que las personas van a usar para dar sentido a la comunicación. En ese marco vamos a tener tres elementos. El marco individual, que tendrá componentes válidos para cada una de las personas participantes, sus motivos, sus fines, su percepción y sus conocimientos. Un marco estructural, que va a definir la forma de relación que hay entre ellas, por ejemplo, dada por el poder, por la posición, por los roles, por la tecnología. Y un marco cultural, que agrupa símbolos, valores, creencias, que son compartidas por todos los participantes de la comunicación. Entonces, ahora sí, hablamos de la connotación, que es la culminación del proceso de interpretación del mensaje, contextualizando el significado a través del marco de referencia. Por ejemplo, la frase, no me parece que estés demostrando compromiso en lo que estás haciendo, si me la dice mi jefe en un contexto de trabajo, puedo interpretarla como una advertencia que puede tener impacto en mi posición de empleo. Pero si me la dice mi mamá en un contexto familiar, puedo interpretarla como un pedido de colaboración en mi hogar. Una vez que el receptor connotó el mensaje, se produce en él una decisión respecto del retorno o respuesta que le va a dar al emisor, que puede ser una reacción, puede ser nueva información o puede decidir no generar ninguna respuesta. En base a la respuesta recibida por el receptor, es cuando el emisor puede juzgar si la comunicación fue efectiva o no. Y así nos queda representado el proceso de comunicación completo, según Etkin, con todos sus elementos. Y ahora vamos a ver algunos factores de cohesión y distorsión de la comunicación. Recordemos dónde se ubicaban estos factores, tanto en la transmisión del mensaje del emisor al receptor, como en la transmisión de la respuesta, si la hay, del receptor al emisor. Para este análisis vamos a tomar como factores de distorsión las barreras de la comunicación propuestas por Robbins y Coulter. La primera se llama filtrado y es la manipulación deliberada por el emisor de la información con el objetivo de que el receptor lo perciba de manera más favorable. Por ejemplo, cuando un empleado no le cuenta a su jefe alguna novedad de una situación negativa porque sabe que tendría una sanción. La segunda barrera se trata de las emociones, por ejemplo, la alegría, el miedo, la tristeza y la rabia. No quiere decir que siempre van a interferir en la comunicación, pero sí cuando son lo suficientemente fuertes como para alterar la interpretación del mensaje. Por ejemplo, si estoy enojada con alguien, puedo llegar a interpretar una sugerencia que me haga como una agresión. Otra barrera es la sobrecarga, que es cuando el volumen de información que recibe el receptor excede su capacidad de procesamiento. Por ejemplo, me dan mucha información por teléfono que no llego a retener en mi memoria. También existe la actitud defensiva, que muchas veces se combina con las emociones de miedo o enojo. Por ejemplo, cuando desconfío de alguien, no voy a tener en cuenta la información que me pueda llegar a transmitir. Otra barrera es el lenguaje, cuando éste no funciona como código que el receptor pueda entender, ya que no conoce la forma de interpretarlo. Por ejemplo, me hablan en alemán y yo no sé ese idioma. O que la construcción de ese mensaje no puede ser comprendida por el receptor. Por ejemplo, cuando hay un error de tipeo, pero no se puede leer bien lo escrito, o las palabras son ambiguas. Y por último, tenemos la barrera de cultura nacional, que es el contexto de significación, lenguaje, valores, costumbres,
de un grupo social en un lugar determinado. Por ejemplo, y actúa como barrera cuando estos símbolos no son conocidos por el receptor. Por ejemplo, voy a la India y pido una comida con carne de vaca, cuando en ese país la vaca es considerada un animal sagrado. Pero como yo no conozco esa información, no entiendo por qué la gente se ofende con mi pedido. Y ahora vamos a ver algunas formas de superar las barreras que nos proponen Robbins y Coulter. La primera es asegurar la retroalimentación, a partir de corroborar la correcta recepción y comprensión del mensaje por parte del receptor. La segunda es la simplificación del lenguaje, asegurándonos que el receptor esté en condiciones de comprender el mensaje que le enviamos. Otra solución es la escucha activa, que implica estar atentos a la situación del receptor durante la comunicación. También tenemos el control de las emociones propias, que es autorregular las emociones para que no interfieran en la comunicación. Y por último, la observación de señales no verbales. Por ejemplo, observar que cuando le estoy hablando a alguien tiene una expresión de no estar comprendiendo. Vamos a terminar el tema con una frase de Peter Drucker. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice.